De nuestro amplio catálogo de ortopedia infantil, Madison Orto presenta Sistema de placas LCP pediátricas Astron, diseñadas para el tratamiento de fracturas y corrección de deformidades en variedad de ángulos y longitudes. Madison Orto, innovación y tecnología al servicio de la salud. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Luis Osornio Ruiz. Soy médico ortopedista pediatra y radico en la ciudad de Querétaro. No quiero dejar pasar por alto y aplaudir el esfuerzo del comité organizador y de nuestra federación para este tipo y la nueva modalidad de congresos que nos acercan a la academia y al conocimiento pese al distanciamiento que hoy sufrimos. A la doctora Erika Arana agradezco por la invitación para este bloque de charlas. Y yo voy a hablarles acerca de la importancia del diagnóstico oportuno en la displasia de cadera. Dependiendo de dónde se consulte, nosotros podemos observar que la displasia de cadera se presenta de 1 a 5 casos en 1000 de luxaciones, de 10 en 1000 en subluxaciones, y si nosotros hacemos revisiones o diagnósticos por ultrasonido, podemos encontrar 25 en 1000 alteraciones hablando de displasia de cadera. No es raro que el diagnóstico se siga realizando al iniciar la marcha. Dentro de los factores de riesgo que conocemos para tener displasia de cadera, las mujeres siguen siendo número 1. Vemos la proporción de 7 a 1 mujeres por varones, las primigestas y los productos pélvicos, además de la herencia, son uno de los factores de riesgo más importante para tener esta patología. Encontramos nosotros un conjunto de alteraciones muy amplias en donde podemos ver displasias acetabulares puras, subluxaciones o llegando hasta una luxación total de la articulación coxofemoral. Entonces, ¿cuál es la importancia del diagnóstico oportuno de la displasia de caderas? Tenemos que definir qué es oportuno. Lo oportuno es una cuestión de edad del paciente, es antes de empezar a caminar, antes de empezar a gatear, o qué es oportuno. Y podríamos definir que oportuno es encontrar el problema y resolverlo mediante métodos conservadores o reducciones cerradas, evitando hacer reducciones abiertas en la medida posible, tener que hacer reducciones abiertas, cotiloplastías, osteotomías femorales. Como estamos acostumbrados a hacerlos, generalmente casi todos los pacientes o la gran mayoría llega en un momento en que nosotros necesariamente tenemos que hacer reducciones abiertas, acetabuloplastías o algún otro tipo de osteotomía.
Una de las personas que más han estudiado acerca de la maduración acetabular en un recién nacido es el doctor Graf, y él nos habla y explica perfectamente que entre la cuarta y sexta semana de vida y hasta las 12 semanas de vida es el momento de mayor maduración o remodelación rápida del acetábulo. Entonces nosotros tenemos una ventana terapéutica muy limitada entre la cuarta y sexta semana para diagnosticarla e iniciar tratamiento. Hoy sabemos que diagnosticar displasia de cadera después de la sexta semana de vida se nos está yendo el tren, ya vamos tarde. Entonces, de tal manera que debemos de tratar de evitar hacer todos los procedimientos quirúrgicos que estamos acostumbrados a hacer, acetabuloplastías, reducciones abiertas, porque sabemos que tarde o temprano esa cadera tiene altas posibilidades de acabar en una coxoartrosis y en un posible artroplastía total de cadera. Hay artículos que avalan esto que les estoy comentando, en donde, por ejemplo, IPACH habla acerca de que el 36% de pacientes que ocuparon una artroplastía total de cadera en menores de 50 años, el componente displásico acetabular era importante. En este otro artículo, de 337 caderas, todos menores de 50 años, la displasia acetabular en casi la mitad tenían un componente displásico. Este otro artículo habla de que de 301 osteotomías periacetabulares realizadas, 209 caderas, el diagnóstico se había realizado muy cerca de la adolescencia, entonces el diagnóstico había sido tardío. ¿Por qué nosotros seguimos diagnosticando tardíamente la displasia de cadera? ¿Por qué es que el paciente llega a nuestro consultorio cojeando? Bueno, y la verdad es de que es una cuestión cultural. Recordar que el estudio formal de la displasia de cadera se realiza con la aparición de los rayos X, en donde se empieza a conocer qué es lo que estaba pasando. Ortolani en 1935, Barlow en 1962 describen pruebas físicas para diagnosticar, y durante décadas la radiografía más las pruebas físicas fueron el gol estándar para diagnosticar el problema. Recordar que en esta fecha incluso el diagnóstico o el nombre del diagnóstico era una luxación congénita de cadera. Se pensaba que el niño ya nacía luxado y que era de manera congénita una luxación. A partir de 1980, los pioneros en la ultrasonografía de cadera o del diagnóstico oportuno, el Dr. Graf, Harkey y Tergensen, logran determinar que no todos los pacientes nacen luxados. Algunos pueden tener cierta displasia acetabular pura sin llegar a tener inestabilidad, y ellos nos permiten entender en qué momento podemos nosotros dar tratamientos para evitar cirugías. La ultrasonografía definitivamente nos abre los ojos y nos permite ver todas las estructuras alrededor de la articulación de la cadera que no podríamos ver a simple vista en una radiografía, obviamente por la situación cartilaginosa que tiene la cabeza femoral. Entonces, en una radiografía a veces nos podemos llegar a quedar cortos, nos tenemos que imaginar en dónde está la cadera, tenemos que triangular la articulación, hacer mediciones angulares y determinar, tratar de triangular en dónde está nuestra cabeza femoral. Pero con el ultrasonido nos podemos no imaginarlo, sino observar perfectamente si existe o no problema de displasia de cadera. ¿Qué es lo que dicen algunos países que han hecho o han buscado el diagnóstico oportuno de la displasia de cadera? Austria es el país natal del Dr. Graf. En 1992 se introduce en ese país el tamizaje universal, que hasta la fecha está. En este estudio hablan de un reporte de 1992 a 2008, es un estudio retrospectivo, en donde ellos valoran las admisiones hospitalarias por displasia de cadera. En 1992, antes del tamizaje, el 46% de displasia de caderas que ingresaban al hospital terminaban en una reducción abierta o en una acetabuloplastía. 2 años después
del inicio del tamizaje universal lograron reducir esa tasa a 0.16 en 1000 recién nacidos vivos por reducciones abiertas. Estoy hablando de reducciones abiertas. Mongolia es otro de los países que tienen un programa nacional. En este estudio reportan de 2010 a 2011 cómo les fue con el programa. Estudiaron 8.356 recién nacidos vivos. Estos son los resultados que ellos encontraron. Y lo importante es de que todas las caderas que fueron susceptibles a tratamientos fueron tratadas con férula flexoaductora, logrando una corrección al 100%. O sea, ellos no tuvieron en ese año reducciones abiertas. Alemania es otro de los países que tienen un sistema de búsqueda intencionada de displasia de cadera, y ellos han logrado una tasa de cirugía abierta de 0.26 por 1000. Entonces, si nosotros seguimos pensando que los estudios rayos X, Barrow y Ortolani son métodos adecuados para encontrar displasia de cadera, solamente vamos a encontrar la punta del iceberg del problema. Entonces, realmente las pruebas físicas no tienen mucha utilidad, sobre todo en caderas que no son inestables. De nosotros depende que una cadera con displasia acetabular o displasia de cadera, por métodos cerrados o no quirúrgicos, lograr una corrección para evitar, obviamente, el progreso de una artrosis en un futuro a mediano o a largo plazo. Entonces, definitivamente debemos de involucrarnos en el diagnóstico temprano. Todo ortopedista debería tener en su consultorio un ultrasonido, sobre todo si está revisando recién nacidos, si les están enviando pacientes para diagnosticar displasia de cadera. Nosotros deberíamos de involucrarnos en ese diagnóstico temprano, evitando obviamente a veces falsos negativos, falsos positivos. Debemos de aprender a hacer ultrasonografía por el bien de los pacientes. Agradezco nuevamente la invitación. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Gaby Villarreal. Les mando un afectuoso saludo desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Muchas gracias al comité de FEMECOT por permitirme estar aquí con ustedes en este primer congreso virtual de ortopedia y traumatología. El día de hoy vamos a hablar acerca de las consideraciones para lograr el éxito en el tratamiento de la displasia antes de los 6 meses de vida. Iniciemos por definir éxito al momento de tratar una displasia con arnés. Éxito es lograr caderas reducidas sin necrosis vascular con una morfología completamente normal de la cabeza femoral. Y definimos no éxito cuando tenemos caderas reducidas, pero que hayan desarrollado una necrosis vascular con una alteración en su morfología, o que no hayamos tenido una reducción concéntrica o la presencia de una displasia residual. Y como sabemos que la mejor forma de ver los resultados de un tratamiento es dar un seguimiento a largo plazo, en esta patología no es la excepción. Tenemos un 95% de éxito cuando seguimos a los pacientes a corto plazo, pero cuando los seguimos a largo plazo de aproximadamente de 12 a 24 años, ese porcentaje de éxito disminuye hasta un 80%. Están descritos 3 factores que pueden producir una falla en el éxito del arnés. Los más ampliamente estudiados son los factores propios de la enfermedad, pero no tomamos en cuenta o no ponemos en el mapa los factores por parte de nosotros como médicos o los factores del cuidador o del familiar, que estos también nos pueden llevar a una falla en el tratamiento con arnés de Pavlik. El primero de ellos, y muy importante tenerlo en cuenta, es tener una mala indicación, tener una luxación de cadera que no sea idiopática, que sea secundaria a alguna otra enfermedad, ya sea una enfermedad neuromuscular, una artrogriposis o parte de algún síndrome, que sabemos que el porcentaje de nuestro éxito va a ser prácticamente nulo. Otro de los factores del médico también bastante importantes, y hay que ponerlo en la mesa, es una mala calidad del arnés al momento de prescribirlo. A mí en lo particular, el arnés con el cual normalmente trato a los pacientes es el arnés de Pavlik tipo Wheaton. El que vemos a la mera derecha es una copia. Si lo ven dice Pavlik con CK. Nunca lo he utilizado. El del medio pues es otra marca que está ahí en el mercado que a mí en lo personal no me gusta.
Al momento de escoger el arnés para prescribir, debe de contar con todos los principios biomecánicos con los cuales fueron diseñados. El primero de ellos es que los tirantes del hombro deben de cruzarse por la parte posterior para evitar deslizamientos de los mismos sobre los hombros. La segunda característica importante es que las hebillas del tirante anterior deben estar a nivel de la línea axilar anterior. Cualquier otra posición puede provocar una aducción de cadera y una inestabilidad de la cabeza femoral. Otro de los factores de los arneses es que el agarre proximal de la parte de la pierna sea muy distal. Normalmente debe de ser inmediatamente debajo del hueco popliteo, y cuando está el agarre muy distal puede provocar hiperflexión de rodilla, una pobre estabilidad de cadera y una rotación interna indeseable, provocando una luxación posterior de la cabeza femoral. Este es un caso de una niña en donde vemos que este arnés no está provocando una adecuada flexión de las caderas, y la principal queja de los papás es que el pie se salía, se deslizaba de los tirantes y amanecía sin el arnés la niña. La niña estuvo utilizando 3 meses este arnés sin ninguna mejoría a nivel del índice acetabular. Vemos como la derecha sigue luxada. Posteriormente llega conmigo a los 4 meses debido a esa indicación de los papás que me comentaban que se salía el arnés, que era mucho tiempo el que la niña no lo traía colocado. Decidí utilizar el arnés de Pavlik, darle una oportunidad de 2 a 3 semanas, y si seguíamos sin una reducción concéntrica, abandonar el tratamiento y pasarnos a la siguiente etapa. Afortunadamente esta chiquita logró tener una reducción de la cabeza femoral. Otro de los factores del médico es que demos una explicación deficiente al cuidador o al padre. Así como nos tomamos el tiempo de explicar una cirugía y el posoperatorio a los pacientes quirúrgicos, debemos de tomar el tiempo para explicar este tipo de tratamientos a los papás. Cómo cargar a los niños, cómo arroparlos, cómo cambiar el pañal sin retirar el arnés. Y también debemos de enseñarles cómo colocarlo adecuadamente. Muchas veces no les vamos a dar permiso de retirarlo por la propia inestabilidad de la cabecita femoral, pero por alguna emergencia, que si se mancha de vómito, si se mancha de excremento, pues los papás se lo van a quitar. Entonces tenemos que asegurarnos que sepan la manera correcta de cómo colocarlo, porque si no, ese tratamiento no va a estar sirviendo de nada. Otro de los factores importantes son por parte del cuidador, que sea un uso inadecuado, o sea, que se lo retiren. Esto sucede mucho cuando hay terceros cuidadores, como guarderías o abuelos. Hay que estar en contacto también con este tipo de cuidadores para explicarles la importancia del uso del arnés, o que tengan una mala colocación. Las principales quejas de los papás es que se les dificulta mucho vestirlos, se les dificulta mucho cargarlos o alimentarlos. Yo en lo personal, como lo ven en las fotos, me tomo el tiempo de explicarles algunas posiciones de lactancia y les digo que el arnés no está peleada con la alimentación al seno materno. Es muy importante enseñarles a las mamás cómo manejar a su bebé con este aparato. Pasemos a los factores de la enfermedad, los cuales han sido ampliamente estudiados y descritos en artículos científicos. Vamos a empezar con la edad. Al inicio del tratamiento, el mismo doctor Arnold Pavlik, en el 59, o sea, hace más de 60 años, dijo: la principal condición para el éxito del arnés es el uso temprano, preferentemente antes de las 8 a 9 semanas. Y no sé por qué todavía seguimos discutiendo este punto, si ya está completamente probado que a mayor inicio temprano del tratamiento, muchísimo mayor éxito. Obviamente, si vamos a tener un paciente de 3 meses con un diagnóstico, o 4 meses, pues la verdad es que como quiera vamos a entrar al arnés. Simplemente vamos a estar un poco más conscientes que probablemente el éxito va a ser disminuido. La bilateralidad no se asocia con fallas en el tratamiento. El grado o tipo de displasia, en lo particular las caderas luxadas y reductibles, Lerman hablaba que este es un factor predictivo invariable para la falla en el tratamiento. Más sin embargo, el año pasado sale este artículo en donde se estudian caderas luxadas y reductibles, en donde reportan un 56.3% de éxito con el tratamiento con arnés de Pavlik. Otros factores de la enfermedad, factores radiográficos, la distancia alfa, a menor distancia alfa, mayor porcentaje de fallas. El grado de tonis también se ha relacionado. Entre mayor grado de tonis, mayor porcentaje de falla en el tratamiento. Indicadores por ultrasonido también están ampliamente estudiados, Exon 3.
El primero de ellos, un índice de cobertura dinámica menor de 22%. El segundo de ellos, un ángulo alfa menor de 43 grados. Estas vienen siendo caderas Graf tipo 3 o 4. Sabemos que a mayor grado de Graf, menor éxito en el tratamiento. Otro factor predictivo de falla es una ecogenicidad anormal en el techo cartilaginoso al inicio del tratamiento. Y otro punto clave para el éxito es tener un seguimiento con ultrasonido. Los artículos que mencionan que llevan un seguimiento con ultrasonido reportan muchísimo más grado de porcentaje de éxito. Bueno, y así como es importante saber las indicaciones para el uso del arnés, es elemental reconocer cuándo no está siendo útil y hay que retirarlo para evitar complicaciones. El error tipo 1 fue descrito por Suzuki en el 93, el cual describe que las caderas luxadas hacia posterior que continúan el tratamiento por más de 3 a 4 semanas, la cabeza queda adherida en la cápsula posterior y esto puede provocar mayores complicaciones y hasta la necesidad de una reducción abierta y un yeso para su tratamiento. Otro tipo de error son caderas muy inestables, en donde se empieza a erosionar el acetábulo posterior y esto provoca una mayor inestabilidad, requiriendo mayores grados de abducción para lograr estabilidad de la cadera. Y como conclusiones, pues hay que ver todos los factores, tanto los médicos, tener un buen arnés, tener un buen diagnóstico, hablar con los familiares, hablar con los terceros cuidadores, explicarles la enfermedad y la función del arnés y sobre todo tener los factores clínicos. Saber identificar a tiempo las fallas del arnés para evitar una complicación y dar un seguimiento estrecho con un ultrasonido durante el tratamiento. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Les dejo mis contactos por si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes y les mando un afectuoso saludo. Gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación y en especial a la doctora Erika Arana por organizar este módulo. Yo soy el doctor Pablo Castañeda, actualmente soy el jefe de la División de Cirugía Ortopédica Pediátrica en la Universidad de Nueva York. En los siguientes minutos voy a hablar de un tema que nos debe importar mucho a todos. ¿Cuándo es demasiado tarde para tratar a un paciente con el método de Pavlik y qué hacer cuando este no funciona? Tuve la oportunidad de publicar estos resultados hace unos años como parte de una colaboración internacional y logramos identificar a 7 factores de riesgo para no lograr la reducción con el tratamiento ortésico de caderas luxadas. El primero de ellos puede ser la respuesta a la pregunta: tratamiento iniciado después de la 7ª semana, pero sabemos que nuestra realidad impide que muchos pacientes lleguen en esta edad. Los otros fueron tener una cadera inicialmente irreductible, presentar una paresia del nervio femoral, el uso de una ortesis rígida, presentar patología aislada del lado derecho y presentar una clasificación Graf 4. Y pueden ver que cuando había 4 factores de riesgo, no se obtuvo una reducción en ningún caso. Aunque no es el tema realmente de esta plática, creo que es importante recordar los principios que describió el profesor Arnold Pavlik. Aquí ven el primer arnés que describió, que nada tiene que ver con los que actualmente utilizamos. En realidad, lo que describió Pavlik fue mucho más que un simple arnés, y su libro es una joya de la ortopedia porque explica las bases biológicas sobre las cuales desarrolló su método. Los modelos han mejorado mucho, pero lo importante es recordar el método que consiste en lograr la abducción dinámica en flexión a través de la gravedad. El éxito se logra cuando existe movimiento acoplado entre la cabeza femoral reducida y estable, en contacto con el cartílago triradiado y sin una presión excesiva. Es el tratamiento ideal, sin embargo, sabemos que en ocasiones falla. En mi experiencia, esto tiende a ser por un mal uso o un mal entendimiento de los padres o bien del médico. He visto suspender tratamiento ortésico por problemas cutáneos que sabemos que se resuelven muy rápidamente. Una complicación más seria y que merece mención especial porque también la identificamos como factor de riesgo para no lograr la reducción
es la inhabilidad para extender la rodilla, que pensamos puede ser una paresia del nervio femoral, aunque nunca la documentamos realmente con estudios neurofisiológicos. Considerando que el método depende del movimiento acoplado y requiere movilidad activa, aunque los pacientes se recuperen de la paresia, es poco probable que funcione el método después de haber tenido esta complicación. Para hablar de cuándo es demasiado tarde para iniciar el tratamiento con el método de Pavlik, me voy a permitir compartir mi experiencia en una revisión retrospectiva de 307 pacientes con displasia de cadera que fueron tratados con este método con una edad media de 3.1 meses al inicio y que tuvieron un seguimiento mínimo de 2 años. Reconozco que 2 años pueden no ser suficiente para hablar de éxito, porque nosotros tratamos a pacientes en la primera etapa de la vida y suponemos que un tratamiento exitoso tendrá un buen resultado en el otro extremo. Pero como pocos tendrán el lujo de dar un seguimiento de 50 años o más a sus pacientes, utilizamos medidas de proximidad y en esta ocasión mis resultados los presento en relación a la clasificación de Severin. La clasificación tiene 6 grados y valora la forma de la cabeza femoral y el ángulo centro-borde. Ahora, la gran mayoría de los estudios incluyen al tipo 3, que es displasia, con un ángulo centro-borde menor a 19 grados como un buen resultado, porque ciertamente significa que se ha logrado una reducción. Sin embargo, la displasia residual puede resultar en un problema a largo plazo y requerir cirugía subsecuente. Yo he sido particularmente crítico de mis resultados e incluyo solamente los tipos 1 y 2 como un buen resultado, los 3 y 4A como displasia residual, y los 4B, 5 y 6 los considero fracasos de la reducción. En mi serie tengo un sesgo hacia la luxación, con la mitad de los pacientes teniendo esta variedad de displasia, 66 de ellos con displasia pura y 97 con inestabilidad. Siendo crítico y utilizando el Severin 1 y 2 como un resultado excelente, obtuve 66 de las 66 caderas displásicas, 92 de las inestables, pero solo 78 de las caderas luxadas con éxito rotundo. Pero, ¿qué pasa si incluimos a las caderas que se lograron reducir, pero resultaron con displasia? Es decir, las que terminaron con un Severin 1, 2 o 3. Para las caderas con displasia se mantiene. Para las caderas inestables aumentó a 95. Y en las caderas luxadas se logró la reducción en 121 de 144, lo cual nos da un porcentaje de éxito para la cohorte completa con el método de Pavlik para la displasia pura del 100%, para caderas con inestabilidad de 98% y para caderas luxadas de 84%. Entonces, si hablamos de reducción exitosa con el método de Pavlik, lo logré en el 84% de las caderas luxadas, pero interesantemente, en el grupo donde se logró una reducción exitosa, la edad media era de 1.08 meses, mientras que el grupo donde no se logró la reducción, la edad media era de 4.03 meses, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. La enseñanza clásica es que el arnés de Pavlik se puede utilizar de los 0 a los 6 meses. Para mí, la respuesta a cuándo es demasiado tarde para utilizar el método de Pavlik se contesta con la declaración de que la probabilidad de éxito se disminuye significativamente después de los 4 meses de edad. Ahora, la segunda pregunta. ¿Qué hacer si falla el arnés o se nos presenta un paciente demasiado grande para intentarlo? Pueden revisar mi experiencia publicada tratando 748 caderas luxadas en 632 pacientes, con un seguimiento mínimo a 6 años. El resumen muy breve es que el 78% de las caderas resultaron con un Severin 1 y 2, el 19% tipo 3 y 4, y tuve una tasa de reluxación del 3%. Pero veamos qué pasó con cada procedimiento.
De los 103 pacientes que fueron sometidos a una reducción cerrada, 50 tuvieron una displasia residual después de una reducción exitosa y tuve 8 reluxaciones. De los 91 pacientes sometidos a reducción abierta, 31 tuvieron displasia residual y hubo 5 reluxaciones. Pero del grupo más grande, los 554 que fueron sometidos a una reducción abierta y osteotomía pélvica, 460 terminaron con un Severin 1 o 2, 83 con una displasia residual y solo hubo 11 reluxaciones. Esta tabla resume mis resultados mostrando la tasa de trastorno del desarrollo del fémur proximal y la necesidad de una segunda intervención. Vean cómo la mitad de los pacientes sometidos a reducción cerrada requirieron una segunda intervención y casi el 20% tuvieron un trastorno del desarrollo del fémur proximal. En contraste con el grupo sometido a reducción abierta y osteotomía pélvica, en el que el 14% tuvo un trastorno del desarrollo del fémur proximal y tan solo el 15% requirió una segunda intervención. Si me preguntan específicamente sobre los 23 pacientes que no se lograron reducir con el método de Pavlik, aunque son pocos, los porcentajes son clarísimos. Los pacientes que intenté una reducción cerrada tuvieron muchos trastornos del desarrollo en el fémur proximal y una alta necesidad de una reintervención, al igual que los pocos pacientes en que intenté una reducción abierta, mientras que hasta ahora ningún paciente sometido a reducción abierta y osteotomía pélvica ha requerido una reintervención, y el porcentaje de trastornos del desarrollo del fémur proximal es menor. Basado en la evidencia de mi propia serie, la respuesta a la pregunta de qué hacer cuando es demasiado tarde para iniciar el arnés o este ha fallado, se contesta en relación al procedimiento con la mayor probabilidad de éxito y la menor probabilidad de una complicación, que en mis manos es una reducción abierta y osteotomía pélvica. Muchas gracias por su atención y espero tener una franca discusión con todos ustedes. En este caso, que es compartido por el doctor Castañeda, agradeceré nos responda si alguna persona solicita más información acerca de este caso en específico. Paciente femenino, 11 meses de edad, sin tratamiento previo. Únicamente a la exploración física se observa una abducción limitada respecto a la cadera derecha. En la radiografía podemos observar los siguientes hallazgos. Se observa una displasia acetabular bilateral, la cadera izquierda se encuentra reducida, la cadera derecha se encuentra luxada, observamos la línea de Shenton interrumpida. Si hacemos mediciones radiográficas básicas, observamos un índice acetabular derecho de 44 grados, un izquierdo de 42. La clasificación, de acuerdo al Instituto Internacional para la Displasia de Cadera, que en adelante estaremos nombrando como IHD, es una cadera derecha tipo 3 y una cadera izquierda tipo 2. Doctor Osornio, ¿es suficiente la información para la toma de decisiones? Doctor, ¿lo escuchamos? Sí, la única pregunta sería, ¿no hay ningún problema neurológico o algún otro trastorno? Doctor Castañeda, ¿nos podría apoyar con esta respuesta? No había ningún otro trastorno. Es una niña sana de 11 meses que se presenta, como tú bien lo mostraste, José Luis, en una etapa tardía con esta displasia bilateral, la derecha luxada, la izquierda displásica. ¿Cuál sería su conducta a seguir, doctor Osornio? Bueno, me gustaría saber si se podía reducir esas caderas en forma física, en la clínica, si esas caderas se podían abocar. En la clínica no, despierta no. Y esto creo que es muy importante lo que mencionas. Para mí el siguiente paso y la siguiente información es saber si se puede lograr una reducción sin una presión excesiva.
Entonces, para mí, el siguiente paso aquí, sabiendo que pienso que ya está muy tarde para iniciar un tratamiento ortésico, es llevarla al quirófano para un examen bajo anestesia. Y bajo anestesia sí se logró reducir la cadera sin una presión excesiva. Sí se logra hacer un ortolani positivo, aunque sí estaban algo tensos los aductores. Pero bueno, sí se logra una reducción en forma exitosa. Doctor Osornio, con esta información, ¿usted iniciaría algún tratamiento? Definitivamente sí. Y una parte del tratamiento la decidiría de acuerdo a si logro hacer una reducción cerrada, ¿sí? De preferencia cerrada, si logro abocar la cadera en su sitio. Y el otro punto sería poder mantener esa cadera en su lugar, ya sea con un calot o algún otro método que nos permita, sobre todo, mantener la posición deseada. Pero sí, definitivamente, por la edad, yo me inclinaría más a una reducción posiblemente, o sea, ir a quirófano, hacer quizá una miotomía de abductores, psoas, quizá una artrografía y ver si consigo hacer una reducción cerrada y si consigo mantener esa reducción. Doctora Gaby, ¿usted está de acuerdo con el doctor Osornio o haría algo diferente? No, pues igual, tomando en cuenta que esta paciente nunca ha tenido ningún tratamiento previo, obviamente la edad no nos permite iniciar con un tratamiento conservador, con una ortesis, hubiera hecho la misma línea, ir al quirófano, ver la reducción, si se puede lograr por maniobras externas, y muy probablemente, no sé si el doctor Pablo le hizo la miotomía de aductor y psoas o no fue necesario. ¿Sí se realizó? La paciente presentó la siguiente evolución y se eligió el siguiente tratamiento. Se realizó una miotomía de aductores y psoas, es una reducción cerrada, en la que el doctor nos comenta que no había una reducción a tensión. Se colocó un calot por 12 semanas, con un cambio a las 6 semanas de evolución. No sé si nos pudieran apoyar, no se está viendo el avance de las diapositivas. Sí, sí se vio. Aquí. Perfecto. Sí avanzó. Yo aquí le podría preguntar al doctor más o menos con qué abducción se mantenía la reducción, doctor. Pues ahí la ves, creo que son aproximadamente 60 grados de abducción si comparas desde la línea media. No sentimos que fuera una tensión excesiva sobre la cadera, más o menos se mantienen los 90 o 100 grados de flexión, 60 grados de abducción y rotación interna de 15 grados. Con la siguiente información, ¿realizarían ustedes algún estudio post-reducción y de indicarlo, cuál elegirían y por qué razón? Doctor Osornio. Bueno, es un niño que ya tiene 11 meses de edad, que ya logramos ver núcleos de osificación de la cabeza del fémur. Eso nos ayuda mucho a orientarnos dónde tenemos la cabeza femoral. Entonces, posiblemente, si tengo duda en cuanto a dónde está la cabeza del fémur, yo haría una resonancia magnética, pero a menos de que tuviera duda en el momento de hacer la reducción cerrada y ver qué tan estable está la cadera. Doctora Villarreal, ¿usted qué estudio elegiría y por qué razón? Yo elegiría inicialmente tomar una radiografía, así como lo comenta el doctor Sornio, que tenemos bastante información con el núcleo de osificación y la orientación para darnos una idea de la reducción de la cadera. Entonces, me iría inicialmente por la radiografía y si no hubiera, si tuviera duda acerca de la posición de la misma o de la reducción, iría a una tomografía. Esta es la paciente a los 18 meses. Observamos una cadera reducida. Sin embargo, observamos displasia acetabular, con un índice acetabular de 32 grados.
Doctora Villarreal, ¿qué haría usted en este punto? Bueno, digo, afortunadamente la cadera está reducida, se ve concéntrica, pero lamentablemente acá el índice acetabular todavía se encuentra muy elevado. Yo ahí muy probablemente hubiera optado por realizar una acetabuloplastía, un tipo Salter. Doctor Osornio, ¿usted concuerda con la doctora Villarreal o haría algo diferente? No, sin dudarlo, también pensaría hacer alguna osteotomía pélvica. Doctor Castañeda, ¿podría comentarnos cuál fue su decisión? Sí, aquí apenas lleva 6 meses después de la reducción. Se logró la reducción adecuada y el índice acetabular ha mejorado significativamente. Entonces, en este momento no tomo decisiones rápidas para realizar una osteotomía. Puedo seguir esperando mientras se mantenga la estabilidad y la movilidad concéntrica entre los dos componentes, lo puedo seguir esperando. Hay algunos estudios que mencionan en este momento hacer una resonancia magnética y valorar las cargas sobre el núcleo de osificación secundario del borde acetabular, pero en una paciente de 18 meses que lleva 6 meses post-reducción con una mejoría significativa del índice acetabular, pienso que va a seguir mejorando. ¿Qué decisión tomó usted? ¿Usó una ortesis abductora? ¿Dejó a libre evolución? ¿Nos puede comentar? Sí, mi protocolo es normalmente aplicar una ortesis de abducción después de los 3 meses en la posición humana en el yeso. Creo que el riesgo aquí, o la dificultad más bien, es mantenerlo en niños que ya empiezan a caminar y es más difícil. Entonces yo lo indico todo el tiempo posible durante los siguientes 6 meses, sabiendo que los papás probablemente se lo quiten en el día y lo dejen en la noche. ¿Alguna en especial que usted utilice? No, creo que cualquier ortesis de abducción, no tengo ningún compromiso comercial con ninguna casa. Específicamente aquí utilizo la marca Rhino. Ok. La misma paciente a los 3 años de edad. Observamos una cobertura de la cabeza femoral adecuada. Vemos las caderas reducidas. ¿Algún comentario, doctor Osornio? Bueno, ¿Qué nos opina usted sorprende la acerca de los resultados? remodelación acetabular a pesar de la edad. Muy bueno, excelentes, Doctora Villarreal. son buenos. No, pues igual, totalmente inesperado el resultado. Tiene toda la razón, doctor Castañeda, en decir, si tienes un contacto entre acetábulo y cabeza femoral y tienes una reducción concéntrica, lo esperado es que este acetábulo continúe su desarrollo, ¿verdad? Siempre y cuando ambas estructuras estén en contacto. Entonces, muy probablemente era esperado que ese índice acetabular bajara a través del tiempo y no haber tomado una decisión precipitada de realizar una osteotomía pélvica. Esto nos recuerda a los principios descritos por el doctor Severin desde 1950, en los que hace referencia que el acetábulo continuará su remodelación mientras la cabeza femoral se mantenga reducida y con movimientos dentro del mismo. A los 4 años de edad, la misma paciente. Observamos datos de fragmentación del núcleo de osificación, observamos un quiste subcondral, ensanchamiento de la fisis. ¿Qué opina usted al respecto, doctor Osornio? Bueno, tiene datos dramáticamente, al parecer, de un Lec Calvé Pertes, la misma paciente, y la misma cadera que estaba más displásica. Doctora Villarreal. Pues sí, es un caso que no, igual nos sorprende la evolución porque ya teniendo esa reducción tan concéntrica, tan bien cubierta la cabeza, después aparezca esta descobertura femoral y esta lesión a nivel de la cabeza, ¿verdad? Obviamente no podemos descartar una lesión de Pertes, pero pues por todos los tratamientos previos, pues también podemos poner en la mesa el diagnóstico de una necrosis avascular.
Claro. Mi Existen maestro, el reportes. doctor Casís, decía que se puede ser cojo y cacarizo. La verdad no lo sé si podemos considerar que un insulto vascular 3 años después puede provocar esto. No lo sé, ¿eh? La verdad no sé si esto fue consecuencia de la reducción cerrada o si simplemente esta paciente le pegó un rayo 2 veces. Doctor Castañeda, usted en este momento, observando esta radiografía, ¿ha Yo hecho veo algo que diferente? No, no, en este momento prácticamente si ven la radiografía de un año previo, cuando tenía 3 años, todo marchaba sobre ruedas y se veía muy bien. Y en ese momento pensé incluso que podíamos dar de alta a este paciente, pero al citarla a su consulta al año siguiente, vemos que ha habido un cambio. Entonces esto creo que primero resalta la idea de que hay que dar un seguimiento por lo menos hasta los 6 o 8 años de edad, pero no, aquí mantenía buen rango de movilidad, prácticamente no tenía síntomas, no tenía dolor, aunque sí tenía un poco de claudicación que sí lo habían notado los padres. Y los arcos de movilidad se mantenían completos. Sí, muy buen rango de movilidad. La misma paciente a los 6 años de edad. A partir del momento en que usted identificó los cambios radiográficos, ¿indicó disminuir el apoyo o alguna indicación adicional que les haya dado a los padres y a la paciente? No, aquí realmente ya se convierte más como los pacientes de PERTES que veo, y yo me he vuelto muy nihilista en este sentido y no creo que ningún tratamiento que implementemos nosotros sobre el PERTES hace mucha diferencia. Mientras se mantengan el rango de movilidad, realmente no indico nada más. Creo que es imposible indicar el disminuir el apoyo, y además eso no ha mostrado realmente tener un cambio. Y pues nuevamente, esta era una niña que no tenía dolor y no tenía realmente más que algo de claudicación sobre ese lado. Doctora Villarreal, ¿usted está de acuerdo con el doctor Castañeda o realiza algo diferente en su práctica diaria? No, igual, obviamente se le limita ciertas actividades físicas como son deportes de impacto, como el correr, jugar básquetbol. Se indican un poco de ejercicios un poco menos de impacto, como es, no sé, natación, bicicleta, aunque sigue habiendo movimientos o fuerzas de compresión a nivel articular. Pero no, tampoco no pondría ningún aparato para descarga. Muy probablemente este paciente a esta edad, pues si hubiera tenido una disminución en los rangos de movilidad, probablemente realizar un poco de terapia física o incluso realizar una tenotomía de aductores, que bueno, ya se había hecho en etapas más tempranas, para disminuir o evitar esa subluxación que está teniendo o que migre un poco más la cabeza femoral. A los 13 años, esta es su radiografía. ¿Qué opina, doctor Osornio? Bueno, remodeló la cabeza femoral y pues continúa estando dentro, o sea, está centrada. Hay cierta datos ya de problema a nivel acetabular secundario a la cuestión de posible Lecalbe-Pertes, pero la veo bien. Creo que no hay otra cosa que hacerle. Ok. En relación al caso clínico, podemos recordar algunas de las indicaciones de una reducción cerrada. En muchos artículos es la primera línea de tratamiento en caderas luxadas en mayores de 6 meses. O en aquellos en los que ha fallado el tratamiento con el arnés de Pavlik, como ya lo han platicado los profesores en sus charlas. La reducción abierta, por otro lado, se recomienda en pacientes mayores de 12 a 18 meses con fallo en el tratamiento con reducción cerrada y con caderas fijas o teratológicas. Y en relación a la evolución de la paciente que presentamos en este caso clínico, hay varias publicaciones que hablan de presentación tardía de una necrosis avascular que puede confundirse con un Lecalbe-Pertes. Sin embargo, no podemos descartar
que le hayan caído 2 rayos a este paciente, como comenta el doctor Castañeda. El porcentaje de necrosis avascular después de una reducción cerrada oscila desde el 2 al 20%, de acuerdo a la literatura que consultemos. Posterior a una reducción abierta entre el 5 y el 57%, y después de una reducción abierta y una acetabuloplastía entre el 8 y el 36%. Pero en naranja, el doctor Castañeda nos comparte su experiencia. ¿Podría hablarnos un poco más de esto, doctor? Sí, realmente, bueno, como lo dije en la plática, el nombre de necrosis avascular creo que ha cambiado y en la literatura más reciente se ha cambiado esto a trastorno del desarrollo del fémur proximal porque no sabemos que sea vascular y no sabemos que sea una necrosis. Realmente nunca nadie ha hecho un estudio histopatológico para demostrar esto. Y en mi serie, con 700 caderas, siendo muy quisquilloso y determinando cualquier cambio en la epífisis comparada con el otro lado, el riesgo de presentar trastorno del desarrollo del fémur proximal, antes llamado necrosis avascular, fue mucho más alto cuando hicimos reducciones cerradas. No me explico por qué fue menor en pacientes a los que se les hizo reducción abierta y osteotomía. Posiblemente sea la edad, pero no lo sé realmente. Lo que sí sé es que el riesgo de trastorno del desarrollo del fémur proximal fue mucho más alto después de una reducción cerrada. Pues muchas gracias a todos los profesores. Es un caso muy enriquecedor con muchas cosas que discutir y compartir. Sin embargo, tenemos el tiempo limitado. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta mesa redonda.